Bueno, tengo el placer ahora de presentar al siguiente disertante, mi colega Carlos García Ordóñez, excelente profesor universitario y muy reconocido en Latinoamérica. Adelante, Carlos, un gran placer. Hola, muy buenos días tengan todos. Para mí es un inmenso placer por estar compartiendo en este primer congreso virtual venezolano internacional de radioimagenología, contando con el gran apoyo de diferentes casas comerciales y distintas instituciones universitarias y de radiología. También es un verdadero placer poder estar compartiendo con distintos disertantes, tanto nacionales como internacionales. Me presento, el día de hoy estaré participando. Mi nombre es Carlos García, soy técnico superior en radioimagenología. Además, soy técnico superior en mercadeo y publicidad, con diplomado en docencia universitaria. Me he especializado en resonancia magnética, soy aplicacionista en resonancia magnética. Soy miembro del comité científico de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLAREN. Actualmente me encuentro en Colombia, donde trabajo como docente universitario en el Instituto Universitario Corsalú. Allí estoy dictando clases del diplomado. Además, soy docente de las prácticas universitarias, prácticas de resonancia magnética. Trabajo en la empresa Tamar Imágenes Diagnóstica como aplicacionista en resonancia magnética y en mercadeo. El día de hoy estaré compartiendo con todos ustedes con el tema de aspectos técnicos de la uroresonancia magnética simple y con contraste. En este momento voy a desactivar la cámara y continuaré solo con el audio. Estaremos revisando el objetivo, preparación, protocolo de estudio, ventajas y desventajas y las conclusiones. Como objetivo principal es poder compartir con todos ustedes tanto protocolo de estudio y el postproceso en los estudios de uroresonancia magnética, tanto simple como con medio de contraste. El aparato excretor del riñón es el conjunto de órganos encargados de la eliminación de residuos o productos tóxicos para el cuerpo. Los riñones tienen una función importante: eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que han producido el metabolismo. También tiene una función de controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales. Mantienen el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades. Filtran el plasma y eliminan sustancias del filtrado con una intensidad variable, dependiendo de las necesidades del cuerpo. El riñón también tiene una función excretora de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas. Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho del metabolismo que ya no se necesita, que no necesita el cuerpo. Estos productos son la urea, la creatinina, el ácido úrico, los productos finales del metabolismo de la hemoglobina y los metabolitos de varias hormonas. También elimina la mayoría de las toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere, como los pesticidas, los fármacos y los aditivos alimentarios. Además, los riñones regulan tienen regulación de los equilibrios hídricos y electrolíticos. La ingestión de agua y de muchos electrolíticos
está gobernada sobre todo por los hábitos de bebidas y comidas de las personas, y los riñones deben ajustar su excreción y su ingestión. La capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a los cambios en su ingestión es enorme. En muchas personas, la ingestión de sodio puede aumentarse a 1.500 mg por día, más de 10 veces con respecto a lo normal, o reducirse a 10 por día, menos de décima parte de lo normal, con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Esto es también cierto para el agua y la mayoría de los demás electrolitos, como los iones cloro, potasio, calcio, hidrógeno, magnesio y fosfato. Además, los riñones también regulan o tienen regulación de la presión arterial. Los riñones desempeñan una función dominante en la regulación a lo largo plazo de la presión arterial y al excretar cantidades variables de sodio y agua, también contribuyen a la regulación a corto plazo de la presión arterial mediante la secreción de hormonas y factores o sustancias vasoactivos, como la renina, que dan lugar a la formación de productos vasoactivos. Tiene también regulación de equilibrios ácido-básico. Los riñones contribuyen a la regulación ácido-básico junto a los pulmones y a los amortiguadores del líquido corporal mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal, y son los únicos medios de eliminar ciertos tipos de ácido como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico. Repasando un poco la anatomía del aparato urinario. Tenemos el masculino, tenemos riñón de tanto derecho como izquierdo, uréter, pelvis renal, vejiga, orina, uretra, pene y próstata. El aparato femenino tenemos también ambos riñones, pelvis renal, uretra, vejiga, útero, orina, uretra. Tenemos una vista frontal del tracto urinario, donde tenemos ambos riñones, tanto derecho como izquierdo, uretra, vejiga, esfínter y la uretra. Un corte sagital del riñón, una anatomía del riñón donde vemos entonces los cálices, arteria renal, vena renal, uréter, corteza, médula y la pelvis renal. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta las diferentes estructuras anatómicas. Si bien el urograma excretor ha sido el método por elección utilizado hasta la actualidad por su eficacia en la valoración de permeabilidad de las vías urinarias, hoy en día la posibilidad de obtener imágenes sin la necesidad de utilizar medios de contraste de alta osmolaridad, como lo es el yodo, así como las radiaciones ionizantes, hace que la urografía por resonancia magnética, o comúnmente como se le conoce como la URO-RM, sea un estudio altamente eficiente. Vamos a hablar sobre las diferentes técnicas o diferentes secuencias que se utilizan en un estudio de uroresonancia magnética, con la intención de acortar aún más el tiempo de adquisición y de exploración. Se ha desarrollado una modalidad de turbo-spin echo denominada Half-Fourier Acquisition Single Shot, también llamada Hayes para Siemens, o Single Shot Turbo-Spin Echo para Philips, o Single Shot para General Electric. Las secuencias hidrográficas, tanto
single shot o HEI se utiliza de forma rutinaria para el estudio de árbol biliar en la colangioresonancia magnética o en la URO-RM, que combina la modalidad del single shot turbo spin echo con la adquisición Hall Fourier. Acá le muestro la diferente escasa comercial. Cabe destacar que todas las imágenes que voy a mostrar de acá en adelante son de un equipo marca Siemens, modelo Essenza, y realizado en donde trabajo, que se llama Támara Imágenes. Acá les muestro cómo pueden conseguir en diferentes casas comerciales esta secuencia para realizar este tipo de estudios. Fíjense cómo se llama para Siemens, Turbo Spin, que son Turbo Spin con la Hayes. Para General Electric se llama el Single Shot, para Philips Single Shot, Toshiba Fast o Phase y Hitachi Single Shot. Este tipo de secuencia familia de la Spin Echo se utiliza, por ejemplo, para realizar o para el estudio, para la evaluación de la colangioresonancia magnética de las vías biliares, como estas imágenes que les estoy mostrando acá. Debido a la combinación de Turbo Spin Echo Hall Fourier Single Shot, tiempos de exploración son muy cortos en el orden de 0,5 a 3 segundos. La secuencia Hall Fourier Single Shot se utiliza para estructuras líquidas y flujos lentos, y debido a que pueden utilizar un TE corto, son óptimas para estudiar el encéfalo, por ejemplo, en feto. Son específicas para estudios fetales, en lo que la rapidez de la adquisición evita artefactos por movimiento y además disminuye la energía hacia el feto, ya que reduce pulso de radiofrecuencia, como estas imágenes que les estoy mostrando. Les estoy mostrando un ejemplo de la gran utilidad de esta secuencia, que no solamente es exclusiva para vías biliares, que no es exclusiva para estudio fetal, sino que también le podemos dar uso, como en el caso de las uroresonancias magnéticas, tanto simple como con contraste. Entonces, aquí tenemos un acrónimo donde podemos visualizar las diferentes secuencias que podemos realizar. Tenemos la 6 y también podemos utilizar una 3D. Como en el caso de Siemens, nosotros utilizamos la Space, que ahora se las estaré mostrando. Como por ejemplo para hacer este tipo de postproceso. Utilizamos el Space, la misma 3D que se utiliza para en el caso de la colangioresonancia magnética. Esto es una reconstrucción volumen render, que más adelante la estaremos revisando. Vamos a hablar sobre la uroresonancia sin material de medio de contraste y que utiliza la columna de orina como material de medio de contraste, que es muy útil en sistemas de excretores dilatados, como en este caso estas dos imágenes que les estoy mostrando. Entonces, y la directa, que utiliza material de medio de contraste, utiliza la columna de gadolinio como con medio de contraste útil en sistemas de excretores no dilatados. Valora función renal también. Utilizamos una antena, en este caso se llama Body Matrix, la misma que utilizamos para abdomen y tórax. En diferentes casas comerciales tienen diferentes antenas. El paciente puede ir cabeza primero o de pie, de forma supino, y de acuerdo con el equipo que esté trabajando, si les permite que el cabeza entre cabeza primero o pies primero. Eso va a depender de la marca comercial que usted esté trabajando. En cuanto a la preparación de la uroresonancia magnética simple, si no hay dilatación, es un poquito más complicado hacer el estudio. Se lo digo con mucha franqueza, con mucha honestidad. Cuando hay dilatación, como les decía al principio, es mucho más fácil, no hay que prepararlo, yo diría que casi nada, más bien no prepararlo. Entonces siempre es importante tener en cuenta que ese paciente haya traído un estudio anterior. Mínimo debe tener una ecografía o un ultrasonido donde nos indique
si hay algún tipo de dilatación. Si hay dilatación, por favor, no hacer ninguna preparación, ya que vamos a utilizar, como les decía, como la columna de orina como medio de contraste. En el caso de que no haya dilatación, igual piden y le están ordenando una uroresonancia magnética simple. Bueno, al paciente le mandamos tomar agua abundante, colocamos solución fisiológica aproximadamente de 200-240 ml antes de pasar a la sala de resonancia magnética. Les comparto el protocolo que nosotros utilizamos, el protocolo simple. Hacemos una localizadora a 3 planos, hacemos T2 coronal Hayes, lo hacemos en T2, lo hacemos en STIR, transversales, y luego utilizamos las T2 Hayes de un solo corte, la misma que se utiliza para colangioresonancia. Y también utilizamos la volumétrica, la misma que se utiliza para la colangioresonancia. Aquí tenemos los coronales T2 Hayes, las axiales T2. Aquí vemos una dilatación del lado derecho. Paciente que nos ingresa. Este paciente, fíjense, tiene una femenina con hallazgo de hidronefrosis bilateral, más acentuada hacia lado derecho, hacia la derecha. Este paciente nos ingresa con un estudio de columna lumbar y al ver estas imágenes dilatadas decidimos hacerle una fase colangiográfica que se convirtió en una fase urográfica, porque ya aquí no hubo ninguna preparación. Utilizamos entonces la gran dilatación que tiene el paciente y le enviamos o le planeamos una fase colangiográfica de un solo corte, como esta que está acá. Y ese es el mismo paciente. Son imágenes individuales que no duran más de 5 segundos, la misma que usted debe utilizar o utiliza para las colangioresonancias en cortes individuales. El paciente nos ingresa también con un estudio de columna lumbar y vemos la dilatación bilateral, incluso un cálculo bien importante del lado derecho, del lado izquierdo, perdón. Le hacemos la fase colangiográfica, fíjense, para buscar el efecto urográfico sin necesidad de preparar el paciente. Él fue por un estudio de columna lumbar. Fíjense cómo podemos hacer algo ir de lo ordinario a extraordinario, que solo nos va a quitar un extra. Son cortes individuales, fases colangiográficas, aprovechando, repito, la columna de orina del paciente. De otro paciente también fue un estudio de columna lumbar, vimos la dilatación y le hicimos, entonces, este fue un paciente, este fue un paciente, recuerdo, una resonancia de pelvis, tenía un CA de cervix y vimos la dilatación, le hice la fase colangiográfica para buscar el efecto urográfico. Este también no le dimos ninguna preparación, fíjense, bilateral, y le hicimos efectos colangiográficos. Este es un paciente de 2 años de edad con trastorno del desarrollo sexual, con genitales ambiguos y masa periaórtica, malformación de riñones, vejiga, ovario y genitales. El último antecedente de colonostomía, hidronefrosis bilateral. Este paciente iba con un estudio de abdomen. Al ver esa gran dilatación, pues decidimos realizarle la fase colangiográfica en cortes individuales y el volumen. Estos son single shot y estas son spray. Y pudimos realizar también un postproceso de volumen render del mismo paciente. Este es otro paciente. Este paciente sí fue por una uroresonancia, no había dilatación. Fíjense la gran abundante, lo llenado de la vejiga. Se preparó con la agua y solución fisiológica. Y fíjense que le hicimos el volumen 3D de la fase colangiográfica.
para poder obtener estas imágenes en MIG, en reconstrucciones MIG y en volumen render. Fíjense estas imágenes en volumen render. Aquí les pongo un video. Hacemos reconstrucciones MIG, MIG fina. Acá lo hicimos con rango radial. Y donde podemos obtener las fases urográficas. En cuanto al estudio con medio de contraste, definitivamente la uroresonancia es un método alternativo. Utilizamos material de medio de contraste, utiliza la columna de gadolinio como con medio de contraste y utiliza sistemas excretores no dilatados. Valora función renal. En cuanto a la contraindicación, por medio de contraste es un alternativo cuando hay contraindicación por medio de contraste endovenoso, alérgico, paciente con insuficiencia renal, trasplantado, fibrosis sistémica nefrogénica, hay que evitar todas esas cosas, contraindicación de radiación en mujeres embarazadas, pacientes pediátricos, estudios seriados, podemos hacer estudios seriados a través de este estudio de uroresonancia magnética porque no hay ningún problema, no utiliza radiación ionizante. Hacemos estratificación en cuanto a sea renal, vesical, prostático y lesiones renales indeterminadas incluso por tomografía. En cuanto a la preparación de la uroresonancia con medio de contraste, nosotros, pacientes de 4 a 6 horas en ayuna, agua abundante, solución fisiológica, le hacemos la parte simple, le colocamos medio de contraste endovenoso. El medio de contraste lo hacemos al 0,2 milimol por kilogramos de peso. Y luego que hacemos la fase angiográfica, le ayudamos para la fase de eliminación con diurético. La hidratación y la furosemida ayudan a mantener baja la concentración de gadolinio durante el estudio. La administración de diurético aumenta la calidad de la uroresonancia por el aumento del flujo urinario. La furosemida tiene se indica una dosis de 0,1 miligramos por kilogramo de 5 a 10 miligramos. Utilizamos el inyector. Como les decía, hacemos primero una fase angiográfica, la dosis de 0,2 milimol por kilogramo de peso. Utilizamos la dosis o la concentración a 1 mol. Utilizamos un inyector de doble cabezal con un caudal aproximadamente de 3, 2.9 y solución fisiológica aproximadamente de 20 ml. Este es nuestro protocolo. Hacemos la fase simple, luego hacemos una fase angiográfica y luego de esa fase angiográfica le colocamos la furosemida y esperamos aproximadamente 10 minutos para hacer la fase de eliminación que les muestro enseguida. Esta es la fase angiográfica, arterial, incluso arterial venoso, y luego 10 minutos aproximadamente que le hayamos colocado la furosemida para ayudar a la eliminación, comienza la fase urográfica, fíjese, en MIG y en volumen render, con una gran dilatación del lado, sobre todo del lado derecho. Entonces, la fase urográfica la presentamos de esta forma, en MIG y volumen render. Fíjese qué gran detalle. Este paciente se hizo de esa forma. Paciente con doble sistema del lado derecho, volumen render y MIG. Entonces hacemos fase angiográfica, arterial, incluso portaria esplénica, y luego la fase de eliminación. Aquí tenemos la fase seriada, donde luego tenemos la fase de eliminación. Utilizamos una herramienta para la fase angiográfica que se llama Carbolus. Aquí les muestro enseguida el Carbolus. Consiste en poder visualizar el paso de medio de contraste para luego enviar la fase arterial. Luego, repito, le colocamos la furosemida
y tenemos la fase de eliminación. A los 10 minutos puede ser un poquito más, un poquito menos, aproximadamente estar siempre pendiente porque el paciente va a tener muchas ganas de orinar. Luego le hacemos este tipo de postproceso. Lo llevamos a MIT y comenzamos a hacer este postproceso. El primero que hacemos es MIT fina. Vamos a ir ubicando los uréteres de cada lado con la herramienta de curvo, rangos curvo, y fíjense cómo lo vamos a ir siguiendo de cada uréter de cada lado. Igualito como ustedes, algunos estarán acostumbrados a hacerlo en tomografía. Resonancia magnética, a veces las personas le tienen miedo a estas herramientas, creen que esto es exclusivo de tomografía. Estas herramientas las podemos utilizar también en resonancia magnética. Aquí está, fíjense cómo obtenemos ya el lado derecho con este postproceso. Continuamos ahora del otro lado izquierdo ahora, hacemos de la misma manera. Y luego hacemos un rango paralelo, como en este caso, rango paralelo con grosor de corta aproximadamente 50. Lo ponemos MIG fina y fíjense que ya obtenemos la fase de eliminación. Y obtenemos este tipo de reconstrucciones en MIG. Fíjense que tenemos en MIG y luego lo llevamos a rangos radiales y lo llevamos a volumen render, donde obtenemos entonces mi fase de llenado, mi rango radiales y volumen render. Tenemos nuestro uroresonancia con medio de contraste. Aquí tenemos entonces todas las reconstrucciones coronal y individuales. Y tenemos fase arterial, fase angiográfica, fase de eliminación, fase de llenado y en mi rango radiales. Paciente con una lesión del lado derecho, bien importante. Riñón del lado derecho. Y tenemos diferentes postprocesos de la uroresonancia con esa misma preparación que les he dicho. Repito, solución fisiológica, aproximadamente 200-240. Y furosemida, con la preparación que les indiqué. Aquí tenemos otro tipo de reconstrucción. Siempre me gusta hacer el MIG fina, que es la fase de llenado, y el rango radiales. Tenemos arterial y las diferentes fases excretoras. Aquí les muestro los diferentes postprocesos de la uroresonancia magnética. Paciente con gran lesiones, incluso bilateral. Tenemos diferentes postprocesos. En cuanto a la ventaja de la uroresonancia, con muy buen contraste tisular, caracterización tisular, sensibilidad que uroresonancia, una gran sensibilidad uroresonancia, que la uroresonancia para valorar realce por postcontraste endovenoso y no utiliza radiaciones ionizantes. La desventaja, duración, que es bastante demoradito de acuerdo a la preparación. Es importante la colaboración del paciente, la claustrofobia, que eso es general para la resonancia magnética, tiene una resolución espacial, menor resolución espacial que la urotomografía, y la disponibilidad a veces tiene a ser un poco limitada. Igual el costo. Desafío de la uroresonancia, aumentar la calidad diagnóstica, bajar y el tiempo el mayor tiempo posible. Ya tenemos técnicas muy avanzadas. Es disminuir el artefacto respiratorio, disminuir el artefacto peristáltico y flujo rápido. Por último, le dejo un mensaje. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Esto lo dijo el gran Albert Einstein. Así que siempre busquemos marcar la diferencia y no quedarnos
siempre con lo mismo. Muchísimas gracias. Acá les comparto mis redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook. Me buscan como Carlos García, Carlos Andrés Piso García Ordóñez en Instagram y Carlos García o Carlos Andrés García en las demás redes sociales. Para las preguntas, con mucho gusto, acá tienen mi correo electrónico, carlosgarcia@gmail.com, el nombre de mis 3 hijos, Carlos, Noel y Carla, y pueden con mucho gusto enviar sus preguntas y sus sugerencias y sus comentarios, que se los estaré respondiendo a la brevedad posible. Sin más, me queda pues despedirme, agradecerle por esta participación masiva. Muchísimas gracias a todos los que han participado, tanto disertantes como los participantes oyentes de este majestuoso evento. Que pasen feliz día. Muchísimas gracias, Jesús. Y gracias a todo el comité científico, al comité organizador de este majestuoso evento. Feliz día y seguimos adelante. Y por mi parte, nos veremos el día domingo. Muchísimas gracias, Carlos. Excelente, espectacular conferencia. Te agradecemos muchísimo el haberla compartido con nosotros. Hermosas imágenes en volumen rendering, lo que transforma nuestro trabajo en arte. Las imágenes que transforman nuestro trabajo en arte. Esa fusión de MIP con volumen rendering, excelente. Y el fundamento, la secuencia adicional en pacientes que van por un estudio, hacer una secuencia adicional es lo que transforma a un buen técnico en uno mejor. Muchísimas gracias.